la policía, el otro. Jordi, fue horrible. O sea, yo me quería morir. En una noche espesa en la Ciudad de México, donde el bullicio de insurgentes y el brillo de los edificios ocultan sombras que se mueven en silencio, el aire está cargado, como si supiera que algo está a punto de romperse. Estás en un despacho blindado, rodeado de pantallas y mapas, cuando un teléfono reservado para emergencias corta el silencio como una navaja. Eres Omar García Harfuch, el titán de la seguridad, el hombre que ha desafiado al narco desde los callejones de Culiacán hasta las rutas de Veracruz, desmantelando imperios criminales con mano dura. Pero esta vez, el golpe no va contra ti. Es un zarpazo al alma, un ataque que te quiebra desde adentro. Tu madre, María Sorte Harfuch, una mujer de 78 años que te enseñó a enfrentar un mundo torcido con la frente en alto, ha sido asesinada en su propia casa en Lomas de Chapultepec. Un convoy de narcotraficantes, orquestado por traidores infiltrados en las altas esferas, tejió una trampa maestra para distraerte, dejándola vulnerable. Mientras corrías hacia un señuelo, ellos entraron con la precisión de un bisturí, dejando un mensaje en sangre. Tu poder es frágil, Harfuch. Ahora sabes lo que es perder. Esto no es solo un crimen, amigo. Es un desafío al corazón de México, una puñalada que desnuda la corrupción en nuestras instituciones y nos hace temer hasta por nuestras propias puertas. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte no es solo una noticia que te eriza la piel. Es un terremoto que sacude desde Palacio Nacional hasta el barrio donde tú y yo vivimos. Cada detalle que desentrañemos te hará preguntarte ¿quién nos protege cuando los guardianes son los traidores? Esto es la historia del convoy de narcos que ejecutó a la madre de Harfuch tras tenderle una celada y arranca ahora mismo con la frialdad de una sombra en la noche. El jueves pasado, a las 6:30 de la tarde, el sol se hundía en la capital, tiñendo el cielo de un rojo que parecía augurar sangre. En el búnker de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un laberinto de pantallas que rastrean el pulso del país, Omar García Harfuch revisaba reportes, un decomiso de fentanilo en Lázaro Cárdenas, una red de extorsionadores desarticulada en Ecatepec, negocios turbios, pero rutina para un hombre que ha mirado al diablo a los ojos. De repente, su teléfono seguro, usado solo para crisis de alto nivel, emite un pitido que corta el aire. Es una alerta del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. La voz al otro lado es tajante. Señor secretario, tenemos inteligencia sólida. Un comando del cártel Jalisco Nueva Generación planea emboscar a nuestros agentes en un taller abandonado en la colonia Guerrero, a 15 minutos de aquí. Lidera el Sicomoro, un sicario que dejó un rastro de sangre en Ciudad Juárez tras la captura de su jefe en marzo. Si no actuamos ahora, perdemos a 10 de los nuestros. Harfuch, con esa mirada de granito que lo ha convertido en leyenda, no titubea. Ha cargado ataúdes de compañeros y no permitirá más. Preparen el equipo Delta. Yo encabezo, ordena, su voz un relámpago. En minutos, 5 camionetas blindadas Cheyenne negras con sirenas que desgarran el tráfico rugen hacia el norte. 45 elementos de élite, armados con fusiles Heckler, Koch y chalecos antibalas, se lanzan a lo que parece una guerra inminente. Pero mientras Harfuch y su equipo se adentran en el caos urbano, algo más oscuro se mueve a solo 4 kilómetros en las calles de Lomas de Chapultepec. Un convoy fantasma, como lo llaman los investigadores, emerge de un callejón en la avenida Campos Elíseos. Son 8 camionetas Ram 2500 con blindaje artesanal forjadas en talleres clandestinos de Michoacán con placas falsas que apestan a impunidad. 20 sicarios, entrenados como comandos en campamentos de la sierra, visten uniformes negros que imitan a los de la Guardia Nacional, pero sin insignias, solo con la frialdad de asesinos a sueldo. ¿Cómo sabían el momento exacto? Fuentes de inteligencia, hablando bajo el anonimato porque en México la verdad es una sentencia de muerte, revelan que 3 agentes del CISEN, comprados con dólares lavados en hoteles de Cancún, entregaron el plano de seguridad de la familia Harfuch.
Conocían los turnos de los escoltas, las cámaras ciegas en la casona de María Sorté y hasta el horario en que ella, amante de la calma, leía poesía en su sala con ventanales al jardín. María Sorté Harfuch, nacida en 1946 en la vibrante Ciudad de México, hija de inmigrantes españoles, fue una actriz que brilló en los 70 con telenovelas como Por Mundo de Juguete. Dejó los reflectores para criar a sus hijos, viviendo discretamente junto a Javier García Paniagua, un político del PRI que nadó en aguas turbias hasta su muerte en 1998, envuelto en rumores de nexos con el narco naciente. María, con su cabello blanco como la luna y una voz que apaciguaba tormentas, era el refugio de Omar, la que le enviaba mensajes recordándole descansar. La casona, un oasis de muros altos y enredaderas, valuada en 9 millones de pesos, estaba protegida por un sistema de seguridad de última generación, pero ninguna tecnología detiene una traición. Los testigos, vecinos que espiaron desde cortinas entreabiertas, describen una operación silenciosa como la muerte misma. Las camionetas se detienen sin ruido, con motores apagados gracias a tecnología de contrabando. 6 sicarios bajan en formación, moviéndose como espectros entrenados en selvas centroamericanas. Portan subfusiles Uzi con silenciadores, pistolas Sig Sauer y granadas de humo para cubrir su escape. Un líder, apodado El Cuervo por su risa seca, desactiva las alarmas con un dispositivo hackeado del mercado negro de Hong Kong, un aparato que anula circuitos en segundos. Entran por el portón trasero, donde María Sorté cuidaba un rosal plantado con su esposo hace 3 décadas. Dentro, el aire huele a lavanda y a hogar roto. Ella está en la sala, con un libro de Octavio Paz abierto en las rodillas, una lámpara de cristal proyectando sombras suaves. No hay tiempo para reaccionar. Los intrusos la rodean. Uno le presiona el rostro con una mano que huele a metal y cuero. «Dile a Omar que el cártel de las sombras no perdona», murmura el Cuervo. Un destello de acero, un corte superficial en su muñeca para marcar el mensaje, y luego 3 disparos silenciados, 2 al pecho, 1 a la cabeza, precisos, clínicos, un trabajo de profesionales. Sobre el piso de mármol, donde ella bailó con sus nietos en Navidad, dejan una cartulina empapada en sangre. Por cada golpe que das, nosotros cortamos más profundo. Las sombras mandan. El convoy se esfuma en 3 minutos, dejando un teléfono sonando en la mesa del comedor. A 12 kilómetros, en el taller de la colonia Guerrero, Harfuch y su equipo irrumpen con granadas aturdidoras y gritos tácticos, solo para encontrar un espacio vacío con casquillos plantados como escenario de una película barata. El sicomoro, el supuesto capo, era un espejismo creado por traidores del CISEN para alejarlo. Cuando la radio crepita con la noticia de Lomas, Harfuch siente el mundo colapsar. Su camioneta vuela de regreso a 110 kilómetros por hora, con sirenas cortando la noche. Llega a la casona con el corazón en la garganta y ve a su madre, su ancla, convertida en un símbolo de guerra bajo los reflectores policiales. Fuentes cercanas, oficiales que han compartido madrugadas de vigilancia, dicen que no derramó una lágrima. Su rostro, siempre de granito, se endureció más. Encuentren a los responsables. No duermo hasta que caigan. Ordena, su voz un filo que corta el aire. Así nace el día del desquite, un capítulo que podría redefinir la guerra contra el narco. Piensa, carnal. Mientras tú lidias con el tráfico en Eje Central, un hombre pierde su mundo por una traición que apesta a corrupción interna. El Cártel de las Sombras, nacido en 2020 como una escisión del Cártel del Golfo y reforzado por desertores del CJNG, es una hidra que lava dinero en remesas falsas desde California, mueve fentanilo en contenedores de mango desde Guerrero y tiene halcones desde choferes en Hermosillo hasta oficinistas en la Secretaría de Gobernación. Este golpe no busca territorio, sino el espíritu de Harfuch, y la batalla apenas comienza. Suscríbete si esta historia te está atrapando, carnal, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. El asesinato de María Sorté Harfuch no fue solo un golpe al corazón de Omar García Harfuch, el zar de la seguridad de México, sino un mensaje en sangre que expone la fragilidad del poder frente a un enemigo que juega con traición y precisión quirúrgica.
El Cártel de las Sombras, una hidra nacida de las entrañas del Cártel del Golfo y engordada por desertores del CJNG, no solo mató a una madre, lanzó un desafío al Estado mexicano, mostrando que puede infiltrarse hasta los rincones más protegidos. Mientras la casona de Lomas de Chapultepec se convertía en una escena del crimen, Harfuch, desde su búnker en la Secretaría de Seguridad, desató la Operación Fénix, una cacería sin precedentes que promete arrancar las raíces del narco, pero que también amenaza con incendiar un país ya herido. ¿Qué tan profundo llega esta traición? ¿Quiénes son los hilos invisibles que mueven a los sicarios? Los detalles que vamos a desentrañar te harán cuestionar todo, desde la lealtad de las instituciones hasta la seguridad de tu propia casa. Acompáñame, porque esta guerra no solo se libra en las calles, sino en los corazones de un México que se niega a rendirse. Volvamos al epicentro, la casona de María Sorté, ahora acordonada por patrullas y forenses, cuenta una historia de horror meticuloso. Los peritos, con manos temblorosas, encontraron más que balas en la escena. Un rosario de plata junto al cuerpo, con una foto de Javier García Paniagua, el esposo de María, y una inscripción que reza: por siempre, 1980, casualidad o un mensaje del narco. Javier, ex jefe del PRI y señalado en los 90 por nexos con el narco, dejó un legado que pesa como una losa sobre la familia Harfuch. El narcomensaje en la cartulina, analizado por la Fiscalía General de la República, lleva las huellas de El Cuervo, un exmilitar liberado en 2023 por un error judicial, ahora líder de los sicarios del Cártel de las Sombras. La frase "por meterte en lo nuestro" apunta a los operativos de Harfuch, que en los últimos meses desmantelaron redes de lavado de dinero por $200 millones en casinos de Playa del Carmen. Pero hay más. Las cámaras de una farmacia cercana captaron el convoy fantasma, 8 camionetas moviéndose como un escuadrón militar, con neumáticos anchos que dejaron rastros hasta un taller en Tlalnepantla, donde se hallaron explosivos 4 y planos de otras residencias de alto perfil. La DEA, en un informe filtrado, liga las armas usadas fusiles Barrett comprados en ferias de Arizona a traficantes de Texas con nexos al narco mexicano. Este no fue un golpe improvisado, fue una operación que costó millones en sobornos y tecnología de punta. En las primeras 48 horas, la Operación Fénix se mueve como un huracán. Harfuch, desde un búnker secreto rodeado de pantallas que rastrean movimientos desde Tijuana hasta Mérida, no duerme. Sus ojos, inyectados de rabia y agotamiento, revisan cada informe como si fuera un mapa al corazón del enemigo. La purga en el CISEN ya metió a 4 agentes en Almoloya, acusados de vender los planos de la casona por $100,000 en criptomonedas. Los interrogatorios, bajo luces parpadeantes, son brutales. «Habla, o tu familia paga lo que callas», se rumora que dijo Harfuch a un exagente que confesó. En redadas relámpago, caen 12 sospechosos, un banquero en Querétaro que movía millones para las sombras en apps de cripto, un teniente de la Guardia Nacional que filtraba itinerarios y un empresario de yates en Puerto Vallarta que hospedaba cumbres narco. Los servidores incautados revelan chats encriptados que mencionan a El Cuervo y un complot de $3 millones, con hackers colombianos saboteando las cámaras de Lomas esa noche. Pero los líderes, como fantasmas, se escabullen. El Cuervo, según rumores, está escondido en un rancho fortificado en Tuxpan, Veracruz, protegido por halcones que vigilan cada camino con drones y rifles. En las calles, el impacto es un puñetazo. En Polanco, los restaurantes cierran a las 8, las familias refuerzan puertas con candados nuevos, como si el acero pudiera detener a las sombras. En Veracruz, feudo del cártel, el miedo paraliza. Comerciantes en Coatzacoalcos cancelan pedidos, temiendo redadas. Un taxista de Tuxpan me escribe por WhatsApp: «Ya no hay turistas, solo rumores de convoyes. Vivimos con el corazón en la mano. Las redes sociales son un volcán». Hashtags como Justicia para María y Harfénix dominan X, con memes que pintan a Omar como un vengador de película, pero también con teorías que lo acusan de encubrir secretos familiares. Un video en TikTok
subido por un anónimo que dice ser testigo, muestra una camioneta calcinada en un barranco de Huayacocotla, con rumores de que pertenece al convoy fantasma. La FGR guarda silencio, alimentando el misterio. En foros en línea las conspiraciones florecen. ¿Fue un golpe de rivales políticos de Morena para debilitar a Harfuch? ¿O una jugada de la DEA para justificar intervención? Un tuit viral lo resume. Harfuch toca fondo, pero el narco ya está en los palacios. La polarización crece y México contiene el aliento. El costo humano es devastador. En la Huasteca veracruzana, donde la pobreza empuja a jóvenes a ser vigías del narco por 500 pesos al mes, las familias están atrapadas entre el miedo a los sicarios y a los operativos. Un maestro rural de Pánuco me cuenta que sus alumnos ya no juegan en el recreo, dibujan helicópteros y camionetas blindadas en sus cuadernos. Las comunidades indígenas, extorsionadas por cuotas diarias, temen balas perdidas. Un líder de Tantoyuca susurra: los soldados llegan, pero el narco se esconde y vuelve con deudas de sangre. Los retenes cada 10 kilómetros ofrecen protección temporal, pero paralizan la región. La economía sangra. La autopista México-Tuxpan, arteria clave, queda semiparalizada por inspecciones que retrasan camiones de carga. En Coatzacoalcos, las ventas caen un 40%. Hoteles, usados como fachadas para lavado de dinero, cierran pisos enteros. Pescadores de Alvarado evitan el mar, temiendo lanchas armadas con fusiles visibles desde la costa. En la capital, el luto de la familia Harfuch es un cuchillo. Omar, en un funeral privado en Texcoco, abraza el féretro sellado con rosas marchitas de María encima. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera, promete justicia y 80 millones de pesos más para inteligencia, pero las palabras suenan huecas frente al dolor. En el frente político, el Senado, donde Harfuch fue electo en 2024, hierve. Morena llora, pero la oposición susurra excesos. Un senador del PAN murmura: los Harfuch siempre nadaron en aguas turbias. Las protestas en el Zócalo gritan: no más sangre por poder, uniendo este caso con los fantasmas de Iguala. En las iglesias de Lomas, los velorios reúnen velas y fotos de María sonriendo, mientras en redes el debate arde: ¿renunciará Harfuch o incendiará todo? Un video en X muestra drones sobre la sierra de Veracruz, alimentando rumores de campamentos narco. Analistas como el doctor Ignacio Valdés, experto en cárteles de la UNAM, lo dicen claro: esto es terrorismo psicológico. Las sombras no solo mataron, mostraron que controlan los hilos. Valdés, que escapó a un coche bomba en 2016, añade: quieren que Harfuch rompa reglas, que la DEA cite inestabilidad para meterse. Rumores en el Congreso hablan de una caja entregada a Harfuch antes del ataque. Una grabadora y una bala, 45 ACP, idéntica a las del crimen. La voz distorsionada dice: sin retaguardia, caes. Pregúntale a tu padre. Un eco de los rumores que ligaban a Javier García Paniagua con el Señor de los Cielos. La FGR rastrea la señal hasta un servidor en Belice, un paraíso de lavado narco, pero no confirma nada. En Veracruz, las narcomantas aparecen en Córdoba. Harfuch, tu fuego se apaga. La cacería sigue, pero las sombras contraatacan con minas en caminos y halcones que vigilan desde las sombras. Mientras México tiembla, la pregunta quema: ¿hasta dónde llegará esta venganza? Si estás aquí, carnal, es porque esta historia te tiene atrapado, y no te culpo. El asesinato de María Sorte Harfuch, la madre de Omar García Harfuch, no es solo una tragedia personal, es un jaque al Estado mexicano, una jugada maestra del cártel de las sombras que expone cuán profundo llega la traición en las entrañas del poder. La Operación Fénix, desatada por un Harfuch consumido por la rabia y el luto, ha convertido a México en un campo de batalla donde cada movimiento puede ser el último. Mientras helicópteros rugen en la noche y las calles de Veracruz tiemblan bajo el peso de los retenes, el país entero se pregunta: ¿hasta dónde llegará esta cacería? ¿Es Harfuch el héroe que México necesita
¿O un hombre al borde de un abismo que podría arrastrarnos a todos? Los detalles que vamos a desentrañar te dejarán con el corazón en un puño, porque esta guerra no solo se libra en las sierras, sino en el alma de un pueblo que ya no sabe en quién confiar. Quédate hasta el final, porque lo que viene podría cambiar la forma en que ves a México, desde los pasillos de Palacio Nacional hasta el candado en tu puerta. Esto es el clímax de una venganza que amenaza con incendiarlo todo. Y te lo cuento ahora mismo. La Operación Fénix no es solo una cacería, es una cruzada personal que está redibujando el mapa del crimen organizado. En las últimas 72 horas, los avances son brutales pero insuficientes. En una redada nocturna en la Sierra de Songolica, Veracruz, caen 3 sicarios con tatuajes de sombras entrelazadas, portando granadas de fragmentación y celulares con chats que nombran a El Cuervo. Pero los líderes, como espectros, se escabullen hacia las montañas de Puebla, donde túneles excavados bajo la selva los ocultan. Un ranchero de Orizaba, con voz quebrada por el miedo, me confiesa por mensaje: «Aquí no dormimos, carnal. Los drones zumban como avispas, pero el narco siempre regresa. Los Black Hawks surcan la noche, sus reflectores cortando la oscuridad como cuchillos, mientras drones Reaper barren 100 kilómetros cuadrados, detectando calor humano en cuevas y ranchos». En una operación en Tuxpan se incautan arsenales que incluyen fusiles A-47, explosivos 4 y drones narco cargados con granadas caseras. Pero el Cuervo, el exmilitar que lidera esta ofensiva, sigue libre, rumorado en un rancho fortificado cerca del Golfo, protegido por un ejército de halcones que vigilan con tecnología de contrabando. La FGR, bajo presión, analiza un servidor incautado en Mérida que revela transferencias de $3 millones a cuentas en Belice, vinculadas a un contador que movía dinero para las sombras. Un exagente del CISEN, ahora en Almoloya, confiesa haber recibido $100,000 en criptomonedas por filtrar los planos de la casona de María Sorté, pero jura no saber quién es el Cuervo. Cada pista lleva a un callejón sin salida, y el tiempo apremia. En Veracruz, el impacto es una herida abierta. La autopista México-Tuxpan, vital para el comercio, está semiparalizada por retenes que revisan cada baúl, evocando los días oscuros de la Guerra de Calderón, cuando Tamaulipas se ahogaba en sangre. Los comerciantes de Coatzacoalcos reportan pérdidas del 40%. Hoteles, usados como fachadas para lavado de dinero, cierran pisos enteros por temor a redadas. Pescadores en Alvarado evitan el mar, donde lanchas armadas patrullan con fusiles a la vista. Un taxista de Tuxpan me escribe: «No hay turistas, solo miedo. Los convoyes son fantasmas que aparecen y desaparecen». En la Huasteca veracruzana, la pobreza empuja a jóvenes a ser vigías del narco por $500 al mes, mientras comunidades indígenas, extorsionadas con cuotas diarias, temen balas perdidas. Un maestro de Pánuco me cuenta que sus alumnos dibujan helicópteros en lugar de casas, un reflejo de un mundo donde la guerra es la norma. Un líder de Tantoyuca susurra: «Los soldados traen calma por un día, pero el narco vuelve con deudas de sangre». La presencia militar, con retenes cada 10 kilómetros, es un escudo frágil que paraliza la economía y alimenta el terror. En la capital, la tensión es un cable vivo. En Polanco, los restaurantes bajan cortinas al atardecer y las familias refuerzan puertas con candados nuevos, como si el metal pudiera detener a las sombras. Las redes sociales son un campo de batalla. Justicia para María y Hard Phoenix dominan X, con memes que pintan a Omar como un vengador implacable, pero también con teorías que lo acusan de ocultar secretos familiares. Un video en TikTok, subido por un anónimo, muestra una camioneta calcinada en un barranco de Huayacocotla, con rumores de que pertenece al convoy fantasma. La FGR no confirma, manteniendo el misterio en su cenit. En foros en línea, las conspiraciones se multiplican. ¿Fue un golpe de Morena para debilitar a Harfuch, un potencial candidato presidencial? ¿O una jugada de la DEA para justificar intervención en México? Un tuit viral lo resume: Harfuch toca fondo, pero el narco ya está en los palacios. En el Senado, donde Harfuch fue electo en 2024,
La oposición murmura. Un senador del PAN dice en privado: los Harfuch siempre han nadado en aguas turbias. Las protestas en el Zócalo, con pancartas que gritan: no más sangre por poder, unen este caso con los fantasmas de Ayotzinapa, porque en México todo conecta. En las iglesias de Lomas, los velorios reúnen velas y fotos de María sonriendo, mientras el debate en redes arde: ¿renunciará Harfuch o desatará un infierno? El legado de la familia Harfuch pesa como una sombra. Javier García Paniagua, el padre de Omar, fue acusado en los 90 de nexos con el narco, un eco que resuena en la grabadora entregada a Harfuch antes del ataque. Con una bala, 45 ACP y una voz distorsionada: sin retaguardia caes, pregúntale a tu padre. La FGR rastrea la señal hasta un servidor en Belice, pero el rastro se enfría. Analistas como el doctor Ignacio Valdés, experto en cárteles de la UNAM, lo llaman terrorismo psicológico. Las sombras no solo mataron, mostraron que controlan los hilos. Quieren que Harfuch rompa reglas, que la DEA cite inestabilidad. Valdés, que sobrevivió a un coche bomba en 2016, advierte que este golpe busca caos, una reacción brutal que justifique una escalada narco. En Veracruz, narcomantas en Córdoba proclaman: Harfuch, tu fuego se apaga, pero Harfuch no se detiene. Desde su búnker, rodeado de mapas digitales que rastrean movimientos en tiempo real, ordena hackeos a servidores narco y congelaciones de cuentas sin jueces. En una conferencia improvisada, su voz ronca por el agotamiento corta como un cuchillo: soy el hijo de María. No descansaré hasta que paguen. La presidenta Sheinbaum, en la mañanera, promete 80 millones de pesos más para inteligencia, pero el país siente que las palabras no bastan. En Sinaloa, la guerra entre cárteles lleva años sin fin. En Veracruz, la pobreza recluta menores y las protestas de Ayotzinapa distraen a las fuerzas. La balística liga las balas al CJNG. ¿Pero es una alianza o una trampa? El costo humano es un puñal. En un funeral privado en Texcoco, Omar abraza el féretro sellado de María con rosas marchitas encima. La familia Harfuch, marcada por el poder y la tragedia, llora en silencio. En las comunidades, el miedo crece. Enfrentamientos en la Sierra de Veracruz dejan 5 sicarios y 2 soldados heridos, mientras los drones detectan campamentos narco en cuevas. Un video en X muestra una camioneta quemada del convoy, pero los líderes como el Cuervo siguen libres. La FGR calla y las filtraciones alimentan la intriga. Un informe anónimo sugiere que el cártel de las sombras tiene nexos con traficantes asiáticos, moviendo fentanilo a través de puertos mexicanos hacia mercados globales. Cada redada acerca a Harfuch, a su presa, pero también tensa la cuerda de un país al borde del colapso. Mientras helicópteros iluminan la noche y soldados patrullan sin dormir, México se pregunta: ¿es esta la justicia que necesitamos o el preludio de una guerra sin fin? Suscríbete si quieres seguir esta historia, porque el próximo capítulo podría ser el más brutal de todos. La venganza de Harfuch no solo busca a los asesinos de María, busca romper el alma del narco, pero a un costo que tal vez nadie pueda pagar.